Empezamos a conversar con el doctor Aníbal Quiroga. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros esta noche. Mucho gusto. El planteamiento de una cuestión de confianza está enmarcado dentro de la Constitución. Este, en particular, ¿es un pedido de cuestión de confianza legal o usted diría que está fuera del marco de la Constitución? Está fuera del marco de la Constitución porque la cuestión de confianza para el Poder Ejecutivo se hace sobre políticas del Poder Ejecutivo que sean respaldadas por el Congreso, pero no para forzar cambios constitucionales o para invadir fueros o competencias de otro poder del Estado. De hecho, hay una ley que desarrolla justamente la cuestión de confianza que fue llevada al Tribunal Constitucional por el propio Ejecutivo y el Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional, es una ley que está vigente. Y por lo tanto lo que ha hecho el Premier en la mañana está fuera de lo que dice la ley, es absolutamente ilegal. Lo que él ha dicho es que incluso una ley aprobada o validada por el Tribunal Constitucional puede ser derogada y lo que pretenden con esta ley ordinaria es precisamente esa derogatoria y abrir el camino para posibilitar un referéndum y finalmente ellos buscan que se apruebe una asamblea constituyente. Hay una falacia, es verdad, una ley validada por el Tribunal puede ser derogada. Sí. Pero la ley validada no es la que quieren derogar la ley de referéndum, que es otra ley. ¿No? La ley de la cuestión de constitucionalidad fue planteada la confianza de la semana pasada, que no fue aceptada por el Congreso. Hoy día plantear la confianza sobre la ley del referéndum, la ley que desarrolla el referéndum, que es un tema distinto, que es un tema que está también en el tribunal. Pero está pendiente. Está ¿correcto? pendiente, no hay sentencia, pero en todo caso el sistema constitucional dice que mientras no haya sentencia del tribunal es una ley constitucional, es una ley válida. Por lo tanto, no está en discusión si una ley pasada por el tribunal puede ser derogada o no. Ese no es el punto, porque sobre eso no se está planteando la derogación, se está planteando sobre el tema del referéndum que nos llevaría, según ellos dicen, a la Asamblea Constituyente. Porque, ¿qué cosa dice esta ley? ¿Cree que el objetivo, perdóneme la interrupción, es la Asamblea Constituyente, es decir, permitir la recolección de las firmas para impulsar una Asamblea Constituyente sin que pase por el Congreso, o es cerrar el Parlamento? Yo creo que el objetivo principal es defender al presidente Castillo de las acusaciones severas que tiene por parte del Ministerio Público en el Congreso. El pretexto para tapar esto está la Asamblea Constituyente y la amenaza de la disolución del Congreso. Eso es lo que personalmente creo, porque, digamos, cuando se plantea la ley de referéndum, lo que dice es, no puede haber un referéndum directo para la reforma de la Constitución, lo han dicho ellos, el pueblo y el constituyente. No, lo que dice la Constitución, en su texto escrito, artículo 206, es de que para que la reforma de la Constitución se dé, tiene que pasar primero por el Congreso, y una vez aprobada por el Congreso recién va el referéndum. Ellos no, como lo ha dicho el congresista Bermejo, quieren hacer directamente su referéndum, ir directamente, como en Bolivia, a una asamblea constituyente al margen de la Constitución. Eso que se levanta ahora y que genera, digamos, toda esta discusión, y que genera todo este debate constitucional y ahonda esa crisis constitucional, creo que es el telón de fondo para tapar los problemas severos que tiene el presidente frente a las acusaciones graves de corrupción. Ese es el objetivo. De acuerdo, lo interrumpo un minuto porque tenemos además un tuit que ha publicado Vladimir Cerrón en torno a este tema. Dice, caída la ley 31399 anti-referéndum, el pueblo recobra la potestad para decidir por voluntad propia su destino. Consulta popular para una nueva constitución y una nueva patria. Apoyo total a la cuestión de confianza. Esto es lo que dice el líder de Perú Libre, pero vamos de inmediato al Parlamento, donde se encuentra el congresista Jaime Quito de este partido, para preguntarle por el real objetivo, lo que él entiende estaría buscándose y lo que debería hacer el Congreso en este caso. Congresista Quito, buenas noches. Congresista Quito, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Aunque el audio está un poco mal, voy a hacer el esfuerzo de escucharla. De acuerdo. La pregunta es, ¿qué debería hacer el Parlamento ante este pedido de cuestión de confianza que ha planteado el señor Aníbal Torres? Y si realmente se puede creer en la palabra del Premier cuando dice que su pretensión no es cerrar el Congreso. Bueno, lo que procede de acuerdo al reglamento es, ya que el día de hoy no lo quisieron tocar, es que la próxima sesión, el próximo pleno, que es la próxima semana, debe ser tocado este tema y, a mi opinión, debe proceder esta cuestión de confianza porque creo que es fundamental, es una política de gobierno en su numeral 6
y aparte de ello creo que es importante restituirle a la población, a la ciudadanía, la capacidad de participar en política a través de un referéndum y mucho más que hoy que estamos hablando frente a un problema de la Constitución, se puede hacer una asamblea constituyente para cambiar la Constitución que tenemos. ¿Y qué garantías ofrece desde la bancada de Perú Libre cuando Aníbal Torres dice que no tiene como intención el cierre del Congreso? ¿Usted le cree y por qué le cree? Mire, lo que ocurre es que aquí simplemente hay la aplicación de determinados hechos, o mejor dicho, acciones que competen tanto al Legislativo como al Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución que hoy tenemos. Al Congreso le permite hacer vacancias, censuras, todo lo que la ley la Constitución le plantea, como también las acusaciones constitucionales, a pesar de que están mal hechas, son totalmente alejadas de la norma, de la legalidad. Pero ¿cuál es el pero punto? Sin embargo lo está haciendo, al igual que el Ejecutivo, también lo puede hacer como para contrarrestar ello, puede hacer este tema, o de contrapesos, puede hacer este tema de la cuestión de confianza y que el día de hoy se ha hecho por parte del Ejecutivo. Correcto, aquí nos acompaña en los estudios, le comento, el doctor Aníbal Quiroga, un destacado constitucionalista, que él dice que no es una política de Estado, este pedido de cuestión de confianza, este planteamiento no está dentro de las atribuciones, enmarcado dentro de lo que puede hacer el Ejecutivo en este momento, porque está más bien interfiriendo en las atribuciones que consagra la Constitución para el Parlamento. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, el doctor Aníbal Torres creo que trabaja aquí en el Congreso Aníbal Quiroga. y trabaja para la mesa directiva, ¿no? En bastantes oportunidades creo que opina. Perdón, Aníbal Quiroga, disculpe, el doctor Aníbal Quiroga trabaja para el Congreso, ¿no? Y evidentemente que sus opiniones van a ser en ese sentido. Es ad honorem, doctor. Sí, yo creo que no está informado el congresista. Yo colaboro con la defensa del Congreso ad honorem. De acuerdo, está hecho el disclaimer. El doctor Quiroga es un académico que colabora con el Congreso, en efecto, eso nosotros lo hemos anunciado en varios momentos, pero ad honorem. Ahora, no solamente Aníbal Quiroga, quien nos acompaña esta noche, ha dicho esto, lo han dicho prácticamente todos los constitucionalistas que se han pronunciado el día de hoy, ex miembros del Tribunal Constitucional, inclusive. El señor Aníbal Torres está haciendo cuestión de confianza por una ley o por un tema que todavía no resuelve el Tribunal Constitucional. ¿No le importa al Ejecutivo la opinión final del Tribunal Constitucional respecto a este asunto? Pero bueno, ¿es una ley que está aplicándose o no se Muy está bien. aplicando? El tema es que existe esta ley, ha sido aprobada por insistencia por parte del Legislativo. Y creo que es importante, si podemos leer los artículos de la Constitución, ahí se va a poder señalar que el Ejecutivo tiene la facultad de poder de pedir cuestión de confianza en políticas, respecto a las políticas de gobierno. Y en las políticas de gobierno, en su numeral 6, está el tema de la participación ciudadana respecto a la ley que ha hecho efecto hoy con la cuestión de confianza. Congresista Quito. En todo caso, va a haber debate y vamos a continuando ese debate, ¿no? Muy bien, le agradezco su participación en el programa. Regresamos a los estudios aquí con el doctor Aníbal Quiroga y bueno, hecho el disclaimer, además le decía, ¿qué puede hacer el Congreso en este caso? ¿Qué debería responder la mesa directiva, que es la que tiene que admitir o no este pedido de cuestión de confianza? Bueno, yo creo que el Congreso está horquillado, ¿no? Porque ya ha dicho el presidente del Consejo de Ministros que cualquier actividad que haga el Congreso que no sea darle la confianza y modificar la ley, lo va a considerar como rehusar. Y ahí ha hecho una diferenciación entre denegar, improcedente y rehusar, cuando el diccionario dicen que son sinónimos, ¿no? Y ese proyecto es tan, digamos, poco serio, que en la página 7 dice, como antecedentes, que el primer plebiscito fue convocado el año 19 por el presidente Leguía con intención de reformar la Constitución de 1933. Sí. O sea, el presidente Leguía el año 19, de manera futurista, quería reformar la Constitución del año 33, que todavía no se había dado. ¿Cómo en 1919 se podía reformar algo de 1933? Eso está en el texto de lo que ha presentado el Premier. Ahora, ¿puede el Premier, perdóneme la interrupción, cuando usted dice que cualquiera sea la respuesta del Parlamento, salvo
el otorgamiento de confianza, de la cuestión de confianza, darle la razón al Ejecutivo en este tema, él lo va a interpretar Así como es. denegado o como rechazado. No puede, pues, porque la ley de la cuestión de confianza dice que no, pero en los hechos puede pasar que sí. Y de hecho, tenemos el antecedente, el déjà vu de Vizcarra, que aun cuando el Congreso le dio la confianza, está el acta donde dice que sí, a las 5 de la tarde en televisión, sin la anuencia de ningún ministro, de manera ilegal, dijo que le habían negado la confianza fácticamente y procedió a disolver el Congreso. Pero el Entonces, Congreso también vio el tema durante la presidencia de Patricia Juárez en la Comisión de Constitución de la denegatoria fáctica, sí. y ya no hay denegación fáctica, ya no se puede Claro. aludir una razón de esa naturaleza. Pero eso es lo que en la mañana se ha anunciado. Ha dicho que sea cual sea la postura del Congreso, en la medida en que no le den la confianza y se erogue la ley de referéndum, que ese pretexto se va a asumir como un Pero rehusar la entraríamos, confianza. doctor Quiroga, a un escenario en el que el Ejecutivo interpreta una cosa, pero el Congreso interpreta Así es, otra. exactamente. Y estamos- entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Al Ejecutivo atrincherado en Palacio de Gobierno y al Congreso atrincherado en el Legislativo? ¿O el presidente va a tener dentro de esa posibilidad tomar el Parlamento, expulsar a los congresistas? ¿El TC no tendría que pronunciarse sobre esto? Pero ¿cómo se va a pronunciar 13 si no admite consultas, si no hay nada de esto está en el Parlamento, salvo la ley de referéndum? Lo que hizo Vizcarra fue anunciar el cierre y cerrar el Parlamento con la policía, ni siquiera utilizó la Fuerza Armada. Entonces, al final de cuentas, en esta crisis en la que estamos y en estas dos posturas que usted describe muy bien, va a primar primero en dónde esté la ciudadanía y en segundo lugar dónde esté la Fuerza Armada y la policía. ¿A quién le haga caso? ¿A cuál de los Entonces, dos eso órganos quiere decir legítimos que estamos se tengan que hacer en caso? manos, o que este pronóstico reservado, como usted lo ha descrito, esta situación de pronóstico reservado depende de a quién apoye la policía, a quién apoye la Fuerza Armada y eventualmente a quién apoye la ciudadanía. Sí, porque la ley vigente del Estado constitucional dice una cosa, pero ya usted ve que el señor Bermejo dice otra cosa, el señor Cerrón dice otra cosa. Lo que dice Cerrón en su Twitter y lo que dice Bermejo puede ser muy interesante, pero está al margen de la Constitución. Crear la Patria Nueva o la Asamblea Constituyente o lo que quieran puede ser muy interesante políticamente, Pero el está, gobierno no puede está al ponerse margen de de la... espaldas a la ley. Pero se ha puesto en la mañana, porque la Y ley el dice Congreso que... no tendría ahí una reacción como se ha sugerido, por ejemplo, la suspensión del presidente. Podría darse si eso se va a votar, pero el asunto es qué vamos a hacer ahora con la cuestión de confianza. De momento lo que ha hecho el presidente del Congreso es ganar tiempo y programarlo quizás para la próxima semana, y quizás eso podría enfriar un poco el tema, pero mañana podría salir como Vizcarra salió, el presidente decir, bueno, como han pasado 24 horas y no se ha votado el tema... ¿Hay algún plazo? No, ¿Hay no, plazo? no hay ningún plazo, como no lo tenía Vizcarra tampoco, pero hay un antecedente que ya ha ocurrido que fue de alguna manera convalidado por mucha gente. Entonces, eso está en el candelero, o sea, es posible Más que en temprano, cualquier momento... Su pueda darse colega eso. Lucas Gersi decía, el Congreso tiene que actuar, y tiene que actuar ya pensando en esa posibilidad. Es decir, estamos en una guerra de poderes, Sí. y el que se mueva más rápido y con mayor inteligencia va a ser el ganador. ¿Qué tendría que hacer en este juego de ajedrez, en esta guerra declarada del Congreso para protegerse de un eventual cierre? Primero, votar la cuestión de confianza como le corresponde, es decir, rechazarla porque es ilegal, está contra la ley, no se pueden hacer cuestiones ilegales. El presidente del Consejo de Ministros tiene un doble discurso, dice, no vengo a cerrar el Congreso, pero hago cuestión de confianza y si no me la dan, la voy a tener por denegada y por lo tanto va 1-0 contra el Congreso. No quiero hacer ningún problema, pero quiero que se derogue una ley que ya ha sido pasada por el Tribunal Constitucional. Y por otro lado, tiene, digamos, reglas jurídicas que no existen, como el principio de la libertad, ¿no? Él dice, como no se ha prohibido en la Constitución, está permitido. Eso rige para la vida privada, pero no rige para los poderes públicos. Los poderes públicos se rigen más bien por el sistema tasado de las potestades expresas. Entonces, estamos en una guerra, enfrentando dos poderes, en donde va a primar al final quien controle las fuerzas del Estado. Y la administración del Estado no la tiene el Congreso. Entonces, habrá que ver a quién apoya finalmente en las fuerzas de la civilidad, las fuerzas de seguridad, en la legitimidad. Yo creo que la legitimidad la tiene el Congreso. Y como repito, me parece que todo lo que se ha armado desde la semana pasada, con la primera cuestión de confianza, que digamos frente a la crisis que tuvo el Premier con los insultos a una periodista, colega suya, salió con el tema de la cuestión de confianza y nunca nadie más habló de los insultos y los agravios, ¿no? Sino empezamos a hablar de la cuestión de confianza. Eso fue rechazado, ahora vienen a la semana siguiente con otro tema. En el fondo, lo que pasa a un segundo plano
son las serias acusaciones que tiene el presidente Castillo frente al Congreso, y además el hecho de que la subcomisión de acusaciones y la comisión permanente están dando curso a una acusación constitucional. Entonces, de acuerdo. Ese es el tema que va a tener que resolverse. Muy complicada. Muchísimas gracias, doctor Quiroga, por explicarnos. Esto, la verdad, tiene antecedentes o nos recuerda muchísimo a lo que ha ocurrido antes en otros países de la región. Por mencionar algunos casos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Bolivia durante el gobierno de Evo Morales o lo que ocurrió en Venezuela. Cuando se habla, por ejemplo, de golpes, ya no al estilo de las Fuerzas Armadas tomando, digamos, por la fuerza las instituciones, sino bajo esta lógica de interpretar unilateralmente las normas para hacerse del poder. Fernando Marcelo explora esos casos y esa es la nota que viene a continuación. Gracias, doctor Quiroga, por acompañarnos. Muy buenas noches.